Son las 10 de la mañana con 6 minutos. Ya saben que en Factor 96.1 todos los sábados son sábados de tanatología. Claudia Olmos ya está en la cabina acompañándonos. Y también el invitado del día de hoy, que es Alexis de León Robledo, y vamos a estar hablando, Clau, de inteligencia emocional. ¿Cómo estás? Buenos días. Así es, buenos días, Emerson, muy contenta, un sábado más, y aquí estamos en Sábados de Tanatología. Muchísimas gracias a las personas que nos escuchan sábado con sábado, a quienes nos mandan sus mensajes, a que nos siguen también en redes sociales o en el canal de YouTube. Estamos muy contentos de recién haber cumplido nuestros 4 años al aire, sin haber repetido ningún tema, porque creo que, bueno, todos los días tenemos pérdidas y duelos. ¿Cómo le haces, Clau, para no repetir? Ay, pues ya ves, y luego muchos invitados que nos hacen el favor, como el día de hoy aquí, nuestro compañero, nuestro amigo, Alexis de León, que está con nosotros, que bueno, te doy la bienvenida antes Muchas que nada, gracias, antes Claudia. de entrar de Muchas lleno. gracias. Bienvenido, gracias por estar aquí. Sí, bueno, Alexis de León Robledo es abogado, pero también estudia psicología en este momento, y muy interesante que trabaja en un centro de rehabilitación llamado BC, que me estaba contando antes de entrar al aire, que está en El Morro, ¿verdad? Qué interesante tu trayectoria, lo que te dedicas, y bastante importante la inteligencia emocional en lo que te dedicas, pero también aterrizarlo a muchas cosas, claro. Claro, sí, efectivamente, pues bueno, habrá personas que digan, bueno, ¿y qué tiene que ver la inteligencia emocional con el duelo, verdad? Porque este es un programa de tanatología, y pues la verdad es que sí están muy conectados. El duelo pues es en sí una respuesta emocional ante una pérdida significativa. Pues puede ser, como ya hemos hablado en muchas ocasiones, pues las pérdidas pueden ser muchas, ¿verdad? Desde la pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa, incluso cualquier cambio importante en nuestra vida que pueda generar que represente para nosotros una pérdida y pueda o no generar un duelo. Y bueno, en la vida cotidiana tenemos muchos tipos de vivencia que generan duelo. Por eso el día de hoy quisimos invitar a Alexis, que él trabaja directamente, como ya lo dijiste, Emerson, en la clínica de rehabilitación BC, que es una clínica de adicciones, y en donde también en este programa hemos tenido muchísimos invitados que nos han hecho el favor de venir a platicar de sus testimonios y del tratamiento que reciben en la clínica de rehabilitación BC. Y una de esas partes importantes es justo el tema que nos ocupa el día de hoy, que es la inteligencia emocional. Y para ello, bueno, Alexis, quiero preguntarte, porque bueno, yo me agarro el micrófono y ya no lo suelto, ¿verdad? Pero ahora quiero que tú nos hagas favor de decir, para las personas que nos escuchan y que tal vez hemos escuchado este término, pero no sabemos exactamente qué es. Vamos a hablar hoy de hoy. ¿Qué es la inteligencia emocional, Alexis? Bien, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Gracias. Sí, es un placer estar aquí. Bien, la inteligencia emocional es otro tipo de inteligencia. Todos tenemos inteligencias múltiples: matemática, lingüística, espacial, pero últimamente se ha venido desarrollando este término, puesto que se ha puesto en popularidad. Número 1, por los beneficios que trae, y número 2, porque siempre se le ha dado mucho valor a la racionalidad. Entendemos que lo emocional tiene que ver con lo reactivo, con los animales, pero lo racional tiene que ver con las personas. Entonces, últimamente se ha puesto en boga este término por las situaciones que comento anteriormente. Ahora, este término lo puso de moda, Daniel Goleman lo puso de moda, pero lo hizo, disculpen. No te preocupes. Daniel Goleman lo ha puesto de moda, y él dice que son 5 puntos de la inteligencia emocional: el autoconocimiento, la autorregulación, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales. Entonces, la inteligencia emocional nos permite no el control, porque las emociones no se pueden controlar, pero sí la gestión de las emociones. ¿Sí? Y todo esto nos permite tener unas mejores relaciones sociales, mejor capacidad para el trabajo, poder enfrentar problemas del día a día, ¿sí? Y por eso es la inteligencia emocional sumamente importante para nosotros en estos tiempos.
Sí, dijiste algo muy importante aquí, que es gestión de las emociones. En realidad, pues nosotros no podemos controlar lo que pasa alrededor de nosotros o cómo actúa el resto de las personas, en cómo se desenvuelve alrededor de nosotros, pero sí podemos aprender a gestionar estas emociones. O sea, la reacción que tenemos ante ellas, ¿es correcto? Por ejemplo, yo quisiera preguntarte, como para entender un poquito mejor, ¿cómo aprendemos nosotros, Alexis, a reconocer estas emociones? Y quisiera pedirte si puedes decirnos, pues no sé, como para un comparativo, algún ejemplo que tú tengas que se pueda dar de alguien o alguna manifestación de una persona común que represente baja inteligencia emocional y por el contrario, contra alta inteligencia emocional. Por ejemplo, quiero decir, para explicarme mejor, ante el enojo puede haber una impulsividad, esa Sí, puede claro. ser una reacción, o calma. Impulsividad versus calma, ¿verdad? Ante el enojo. No sé si me explico, Sí. y quisiera que nos pudieras dar algunos ejemplos para que las personas que nos escuchan y que no dominamos bien este tema podamos entenderlo mejor. Muy bien, claro que sí, Claudia. Mira, el primer paso, como dice Goleman, es el autoconocimiento. Y el autoconocimiento tiene que ver con, número uno, darle nombre a las emociones. A veces nos confundimos porque nos sucede algo y decimos, estoy molesto. Pero la realidad es que tal vez el acervo emocional se queda corto en esos aspectos. Tal vez no estoy molesto, tal vez estoy a disgusto, tal vez estoy cansado, ¿sí? Tal vez estoy malhumorado. Y el autoconocimiento de las emociones tiene que ver, número uno, con ampliar el vocabulario emocional. Poder tener un acervo más amplio para yo poder tener con mayor exactitud identificado qué es lo que estoy sintiendo. Así es. En segundo lugar, sería identificar las sensaciones corporales. Todas las emociones repercuten en el cuerpo. Puede ser con dolores de cabeza, con tensión en los hombros, con algún vacío en el estómago. Por ejemplo, en la ansiedad se siente vacío en el estómago, con el enojo se siente tensión muscular. Y muchas veces pasamos por alto estas sensaciones y no nos damos cuenta que nos quieren decir que estamos pasando por una situación emocional. Ahora, respecto al segundo punto, podemos identificar que una persona tiene baja inteligencia emocional al cómo reacciona ante las emociones. Por ejemplo, una persona con baja inteligencia emocional en el enojo se va a dejar llevar por ellas, se va a ofuscar, va a reaccionar inmediatamente. Una persona con alta inteligencia emocional en el enojo, pues tenderá a, número uno, a hacer una espera, a analizar qué es lo que le está sucediendo y a ver cómo puede solucionar la situación que le está causando una molestia, pero jamás es reactivo. Tiene esta pauta entre lo que piensa y entre lo que hace. Otro ejemplo que pudiéramos dar de esta situación, por ejemplo, es ante la crítica. Una persona con baja emocional ante las críticas se deja llevar, inmediatamente hace suposiciones, hace un juicio de valor sobre él y sobre la otra persona. Y una persona con alta inteligencia emocional ante las críticas va a pensar y razonar qué es lo que hay detrás de esa crítica. Si es un consejo positivo, si es una recomendación o si realmente la crítica no tiene mucho que ver con las personas. Entonces, la inteligencia emocional nos va a permitir esa distinción y más adelante también no solamente la distinción de mis emociones y la gestión de ellas, sino también la gestión de las emociones de las demás personas, para poder yo no engancharme con las demás personas, para yo poder desapegarme de ciertas situaciones y poder seguir con mi día a día. Sí, qué interesante, porque bueno, normalmente no reconocemos, exactamente no reconocemos las emociones y podemos confundirlas, como tú bien lo explicas. Pero a mí me parece muy importante, bueno, además de reconocerlas, comprender tal vez por qué las estás sintiendo, qué está pasando a tu alrededor, qué estás sintiendo. Y me parece también muy interesante lo que mencionas respecto a una cosa es lo que
la emoción propiamente en la razón y otra como te lo manifiesta tu cuerpo, ¿verdad? Así es. La tensión, cuando es una y otra, y la verdad pues es que está complicado, ¿verdad? O sea, no es algo difícil, no es algo fácil para las personas comunes que lo podamos entender o detenernos en ese momento también como para decir, a ver, ¿qué es, verdad? Y yo creo que ahí está la diferencia entre cómo aprende, porque esto se aprende, ¿verdad? O sea... Sí, la inteligencia emocional es algo que se adquiere, no es algo con lo que se nace. Ajá. Y interesantemente es algo que se adquiere o que se puede adquirir durante toda la vida. No es una habilidad que se tenga que aprender como otras habilidades durante la infancia o durante la adolescencia. Esta habilidad se puede mejorar durante todo el paso de uno. Claro, ¿verdad? Porque no es lo mismo cuando eres un niño, cuando eres un adolescente o vas madurando, vas siendo un adulto joven o cuando ya, y bueno, la experiencia que te dan las vivencias de cuando eres mayor, ¿verdad? Por eso, pues los viejos son los más sabios o los que ya no se dejan llevar por cosas emocionales, como cuando somos jóvenes, somos jóvenes, Somos jóvenes, sí. La euforia, la impulsividad, a reaccionar antes de detenerte y analizar bien, reconocer qué es lo que está pasando, comprender cómo te sientes en ese momento, inclusive lo que dijiste ahorita de saber expresar. Dijiste que hay un vocabulario y un léxico muy específico para poder saber si estás enojado, si estás solo molesto, si estás cansado, si estás irritado por alguna situación, e inclusive detenerte a analizar y reconocer en cuál estás. Creo que tiene pues algo pues de ciencia, o no de ciencia, de conocimiento, de algo que tienes que aprender a reconocer para no reaccionar. Sí, se requiere realmente práctica. Se requiere estar constantemente validando tus emociones, dándoles un lugar, intentando entender qué es lo que está produciendo, si realmente es lógico lo que estás sintiendo con lo que estás viviendo. También hay que darle una separación entre emociones y sentimientos. Tenemos que entender que las emociones se gestionan y los sentimientos sí se pueden controlar. ¿Por qué unas y otras? Porque las emociones nacen ante estímulos externos o internos. Por ejemplo, voy caminando, sale un perro ladrándome y va a provocar una emoción que no voy a poder controlar. Si el perro me ladra o me muerde o me corretea, es imposible que a mí no me dé miedo. Sí, no me va a dar alegría, me va a dar miedo, y ese miedo no es imposible que nazca. Lo que podemos hacer es gestionar qué vamos a hacer con ese miedo. Sí, voy a correr, voy a gritar, bueno, son un ejemplo algo drástico, pues sí, pero ¿qué voy a hacer con ese miedo? Porque el miedo ya está. Y el sentimiento, la cuestión es que se genera mediante el pensamiento, se alimenta mediante el pensamiento. Es la suma de una emoción y un pensamiento. Así se genera un sentimiento. Y el sentimiento, la diferencia entre uno y otro es que la emoción dura poco, el sentimiento puede durar mucho, mucho tiempo. Me refiero a que una emoción puede durarte máximo, no lo sé, un día, tal vez. Y un sentimiento puede durarte años. Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia? Que el sentimiento tú lo retroalimentas con los pensamientos. Entonces, los sentimientos sí los controlamos mediante la forma en cómo pensamos, y las emociones las gestionamos. Y las emociones son sumamente fuertes. Por eso, cuando tenemos un momento emocional tenso o fuerte, solemos reaccionar con mucha impulsividad. Y los sentimientos son mucho más descafeinados. Aunque duran mucho más tiempo, no solemos actuar de manera tan impulsiva o de manera tan emocional ante estos eventos. Entonces, es importante diferenciar el uno y el otro, y por qué unos se gestionan y los otros se controlan. Entender que las emociones no se pueden eliminar. Ese sería un grave error, decir que, bueno, el control emocional tiene que ver con suprimir mis emociones o con no sentirlas. Nada que ver, porque son algo que están para una función necesaria. La alegría nos permite volver a repetir las situaciones que nos causan esa felicidad. Sí. La ira para repeler las cosas que nos agradan. La tristeza sirve para, número uno, para
el poder sacar un evento emocional con el llorar. Y número 2, para la reintegración, o sea, para el estar pensando qué me está causando que yo me sienta así. Por eso cuando estamos en tristeza nos apagamos y solamente pensamos en lo que nos sucedió. Y pensamos que es como para torturarnos o como para aliviarnos con estar recordando, pero no, lo que te quiere decir la mente es: recuerda lo que te hizo daño, recuerda lo que no te gustó para que no lo vuelvas a hacer. Entonces es importante conocer la función de las emociones y diferenciarla con los sentimientos. Sí, es muy importante porque, bueno, suena muy lógico todo lo que tú estás diciendo y aprenderlo es bueno. Las emociones se gestionan. Qué importante. Ahora quiero preguntarte, ¿qué tan importante es juzgar lo que estamos sintiendo? O sea, ¿hay emociones buenas y hay emociones malas? Fíjate que es muy, muy interesante ese tema porque nuestro juicio de valor marca emocionalmente mucho. Si yo digo, por ejemplo, esta agüilla, ¿sí? O esta agua que es muy insípida, ¿sí? Aunque lo diga de broma, en mi cerebro se marca como que no es algo positivo. Entonces, si yo empiezo a darle un juicio de valor a lo que siento, si me siento triste, está mal. Si me siento feliz, está bien, va a causar un problema, porque eso no es correcto. Las emociones tienen una función, y esa función no es buena ni mala, es funcional. Entonces, tenemos que entender que las emociones no son ni buenas ni malas. Algunos autores las mencionan como emociones agradables y emociones desagradables. A mí me gusta mucho manejarlas como emociones positivas y negativas. Toda emoción puede ser positiva y toda emoción puede ser negativa. Todo dependerá del grado o de la función que tenga sobre ti y del beneficio o perjuicio que tenga sobre ti. Podemos tener la alegría, por ejemplo, en este momento que me siento alegre, muchas gracias. Sí, gracias, y igual. Por lo tanto me gusta regresar aquí, quisiera regresar aquí. Sí. Una alegría de manera positiva, por ejemplo, sería que estoy en una clase, me siento alegre y me pongo a platicar. Esa alegría no me trajo un beneficio, sino un perjuicio. Y es aquí donde aprendemos a que las emociones o me son funcionales o no me son funcionales. Pero positivas o negativas no. Toda emoción tiene una función, ¿sí? Entonces, o me son positivas para mí o me son negativas, disculpen. Pero no son ni buenas ni malas. Las emociones son naturales y tienen una función. Sí, qué importante es eso. Hace rato mencionaste, y me quiero regresar poquito ahí, hablaste de la regulación, cómo regular las emociones en momentos difíciles, y ahí te quiero preguntar, ¿cómo aprende uno a regular las emociones y a expresarlas de una manera adecuada o a gestionarlas de una manera adecuada? Todo empieza con uno. Todo empieza con uno. Podemos tener varias técnicas que nos ayuden a gestionar mejor las emociones, pero realmente yo diría que es un trabajo personal y luego un trabajo social. El trabajo personal consistiría en, como dijimos, el autoconocimiento. Sí. Saber qué estoy sintiendo y qué está repercutiendo. Número 2, la autorregulación. La autorregulación no significa suprimir mis emociones, significa poder utilizarlas para un fin positivo. Algunas otras técnicas que algunos autores utilizan pudiera ser la respiración profunda. Hay una respiración que llamamos 4-6. Sí, inhalamos 4 segundos en esos 4 segundos y soltamos el aire en esos 6 segundos. Las emociones controlan al cuerpo. Si tú te enojas, el cuerpo se tensa, la respiración se vuelve entrecortada, hay un incremento en la circulación de la sangre. Cuando nosotros hacemos lo contrario, controlamos el cuerpo y no las emociones para controlar el cuerpo, también las emociones se apaciguan. Entonces, por ejemplo, si yo corro, me voy a agitar y voy a respirar muy rápidamente. Si estoy tranquilo, voy a respirar lentamente. Entonces, para yo alcanzar un estado de tranquilidad, voy a gestionar mi respiración. ¿Sí? Esa pudiera ser una buena técnica. Otra buena técnica pudiera ser el mindfulness.
¿Qué es el mindfulness? La concentración en el aquí y en el ahora. La conciencia plena. La conciencia plena. Muchísimas, por la sociedad, ahora tenemos la atención en todos lados. ¿Sí? Estamos en el dispersos. Súper dispersos. Y haciendo mil cosas a la vez y pensando cosas a la vez, cosas a la vez. Así es, y el cerebro no puede con tanto, la realidad. ¿Sí? Requiere enfocarse en una sola cosa. Y que tú te enfoques, si vas a ver una película, que te enfoques a ver en la película, si vas a hacer una tarea, que te enfoques a hacer la tarea y no múltiples cosas a la vez. Eso a su vez te permitirá que cuando tengas una emoción puedas sentirla, validarla, ponerla en tu cuerpo y darle una salida de manera correcta. Cuando no es así, ni siquiera te das cuenta de que tienes la emoción. Sigues en tu día, no te importa y eso se guarda. Entender que porque yo no le ponga atención a una emoción se va a ir, eso no es correcto. La emoción está ahí para decirte algo y que lo hagas. Entonces se va a guardar, tendrás un cúmulo de emociones guardadas y al ratito estarás riendo y llorando a la vez. Sí, y esto se me hace bien importante e interesante porque de verdad vivimos muy a prisa y habemos personas que estamos siempre con muchas cosas en la cabeza y pareciera que andamos, es una autopresión el andar siempre pensando más cosas, qué más voy a hacer. Por ejemplo, estamos aquí ahorita y este es un momento agradable en el que podemos estar platicando muy a gusto y podemos disfrutarlo, pero a lo mejor yo puedo estar ya pensando, y bueno, ahorita saliendo de aquí ya tengo que hacer esto y eso, y no estoy disfrutando el momento, y esto estoy hablando de esta situación, pero por ejemplo a veces en situaciones que realmente son de descanso, que realmente son placenteras, que alguna reunión, cuando estamos con la familia y estamos con el celular, o sea, no estamos viviendo el momento, lo que tú dices, la conciencia plena de disfrutar este momento, inclusive bueno y malo, negativo o positivo, ¿verdad? Porque pues es parte de la vida, pero no lo estamos haciendo, estamos en el futuro, ¿verdad? Siempre estamos adelante y esto no nos permite disfrutar bien. Y esto también, pues bueno, puede provocarnos también ansiedad, ¿verdad? ¿Cuántas personas vivimos ya pensando en el futuro y luego lo peor, angustiados por el futuro, haciéndonos en nuestra mente escenarios catastróficos de cosas que todavía no pasan o que a lo mejor ni siquiera van a pasar, ¿verdad? Sí, la mente es maravillosa, pero no es totalitaria. La mente no sabe reconocer muy bien entre realidad y ficción. Si tú lo piensas, la mente cree que es real y empieza a generar emociones para ello. Por ejemplo, que pasa mucho, si tu novia no te contesta, tu novia no te contesta el celular, empiezas a pensar. Sí, ¿qué estará haciendo? Pensar mal. Así es, sí, generalmente a pensar mal. Si uno piensa a estar echándole ganas, pues no. Suele uno pensar, ya está con la otra persona, no me quiere contestar, etcétera, etcétera. Y cada una de estas suposiciones, el cerebro las toma como reales. ¿Sí? Y el cerebro está pensando, ok, está con otra persona, va a haber problema. No me quiere contestar, está enojada conmigo. Cualquier suposición, el cerebro está generando emociones dignas para enfrentarse a la situación. Si piensas que está con otra persona, generarás enojo. Si piensas que no te quieres contestar, generarás ansiedad. ¿Sí? Cuando se satisfacen las emociones, cuando cumplen su función. Si yo tengo ansiedad porque tengo un examen, se me quita cuando termino el examen. ¿Sí? Entonces, si yo estoy generando pensamientos y emociones que no existen, solamente se van a poder satisfacer cuando se cumplan, y eso probablemente jamás se vaya a cumplir, porque a mi pareja lo que se pasó fue que se le apagó el celular, y yo ya me generé las emociones de que está con otra persona, de que no me quiere contestar, que ya no te quiere. Así es. Y cuando la vea, en lugar de saludarla con cariño, con afecto, la saludaré con las emociones que genere con mi pensamiento. Oye, y eso que suena muy, muy trivial, a lo mejor el ejemplo, pero qué real es, ¿no? Sí, y a todas las edades pasa eso, ¿no? Sí, a todas las edades. Uno piensa que entre más grande ya no pasa, pero la mente es poderosa. Y si nosotros creamos una situación, la mente está buscando la situación para solucionarla, aunque la situación a veces no exista. Sí, entonces, por eso es importante gestionar
qué pensamos y estar más bien, como decíamos en el tema, en el punto anterior, estar en el aquí y en el ahora. Si no me contesta, no me contesta, nada más. No estar haciendo suposiciones para no generar emociones que más adelante nos vayan a afectar. Sí, claro. Y bueno, aquí cuando hablamos de la inteligencia emocional, hablamos también de la empatía que podemos tener y la conexión con los demás, porque bueno, generalmente vivimos vivimos en comunidad, ¿verdad? Así y esto nos permite, ante cualquier otra situación que yo esté viviendo o las personas con las que me rodeo estén viviendo. Por ejemplo, quiero mencionar a alguien que pueda estar en duelo. Si alguien que está en duelo puede podemos ayudarle teniendo empatía, teniendo esa conexión con ellos, porque esta inteligencia emocional pues nos permite que recibamos el consuelo de los demás, o sea, que no estemos cerrados a entender que cada persona vive sus propios, por ejemplo, en el caso del duelo, que es el ejemplo que estoy usando, las vive de diferente manera. Muchas veces no validamos o juzgamos los sentimientos de las otras personas, sin haber estado, por ejemplo, a lo mejor yo puedo criticar a alguien que está teniendo una pérdida y diga, ay, qué exagerado, o sea, si solo era tu perrito, ¿por qué ¿por qué está haciendo ese drama? Cuando en realidad, pues yo no puedo juzgar porque esa persona es la única que sabe exactamente lo que sentía. Y solemos invalidar los sentimientos de otras personas. Entonces, ¿ibas a comentar algo al respecto? Para la empatía, tenemos que tener gestión emocional, principalmente con nosotros. Yo no puedo ser empático con otra persona si yo no he podido solucionar mis propios problemas en primer lugar. La empatía es una habilidad que se adquiere, no es algo con lo que se nazca. Debemos de entender ese punto. La empatía se adquiere al tú haber vivido una situación similar a la de la otra persona. Sí, cuando hacemos la empatía, como que ponerse en el lugar o en los zapatos del otro, y se adquiere cuando nosotros vivimos una situación similar a la de la otra persona, número 1. Número 2, cuando la enfrentamos, y número 3, cuando la superamos. Me va a ser difícil ser empático con una situación que yo aún tengo en problema y que no he superado, o que sigo frustrado con ella. O que a veces ni has pasado, ¿no? Sí, o que no has pasado. O que no has por ejemplo, experimentado. cuando eres joven y o que ves que a alguien se le fallece, es un familiar muy cercano, y que dices, lo siento, pero realmente no, porque no conoces esa situación. No has estado ahí. No has estado ahí. Y no solamente hace falta estar ahí, sino también haberlo superado, porque si no, pues dices, bueno, te pasó, ni modo, pues a mí también me pasó. Bueno, sí, pero si lo superaste, te pasó, y por eso te entiendo. Okay. Por eso puedo ver tu sufrimiento, puedo ver tu pesar. Pero todo necesitas gestión emocional. Es imposible que se dé la empatía desde el rencor o desde una frustración personal. Tiene que ver mucho con la bondad y tiene que ver mucho con una autoestima alta personal. Sí, ¿verdad? Sí. Una autoestima alta y compasión hacia los demás, ¿no? Sí, hacia los demás. Y si tienes una autoestima baja, será difícil que puedas dar algo positivo a los demás, y mucho menos ver algo positivo en los demás. Definitivo. Quiero hacerte una pregunta. Por ejemplo, tú trabajas en la clínica de rehabilitación BC, donde trabajan con personas con alcoholismo, con drogadicción o con algún tipo de situaciones de estas. ¿Cómo les ayuda la inteligencia emocional, o cómo trata la inteligencia emocional con las personas que están con ustedes? Es muy interesante porque la gran mayoría lo que los lleva a consumir en un último momento son sus emociones. Sus emociones de ansiedad, sus emociones de tristeza, sus emociones de frustración, y ellos tienen que aprender a conocer qué son las emociones, para qué sirven, cómo se gestionan, cómo se utilizan, para que ellos, a la hora de tener un evento emocional, no corran a quererlas apagar. La droga es un atenuante de emociones. ¿Sí? Esa es la circunstancia. Como que una puerta falsa o algo así. Así es, sí. La emoción te genera mucha energía. Por ejemplo, en ansiedad todos conocemos
la ansiedad. Una ansiedad extrema te hace buscar una salida. Sí, buscar una salida. Y ellos encontraron la salida en la droga. La droga los apacigua totalmente. Si estaban tristes, ya no están tristes. Si estaban ansiosos, ya no están ansiosos. Si estaban cansados, ya no están cansados. Y sí, se convierte en una salida muy fácil. Nosotros nos movemos por medio del placer. Y todo lo que sea displacer lo intentamos evitar. Pero ellos, como no tuvieron límites desde chicos, toda la vida se han venido moviendo por el placer. Ajá. Y ese es un problema, puesto que no conocen límites. Ajá. No conocen Siempre, límites. y luego es como que vas escalando, ¿qué más? Ya esto ya no te causa placer, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué Así más? es. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, Y vas aumentando. hasta que tocas fondo. Digo, no todo te puede causar placer. Y con las drogas, como es demasiada dopamina, serotonina, todas estas sustancias que te hacen sentir bien, después te vuelves anhedónico. Las cosas comunes ya no te dan gusto o placer. Ni el bañarte, ni el comer, ni el salir, ni el divertirte. Y la vida se vuelve gris. Claro. Entonces, una vez que ya tienes estos daños, tú tienes que trabajar activamente para que tus emociones sean positivas, para que tú te motives, para que te muevas, para que ya no requieras de algo de alguien y puedas conducirte de la mejor manera. Por eso es muy importante enseñar a los chicos qué es la inteligencia emocional, cuáles son sus emociones y cómo deben de utilizarlas. ¿Sí? Todos ahí han cometido, han hecho situaciones de las cuales no están gustosos y todas fueron por situaciones emocionales. ¿Sí? Todas fueron eventos emocionales fuertes. Entonces ellos tienen que aprender a gestionar esto para no tener sus arranques o sus escapes con la droga. Claro, pues es lo que hablábamos, ¿verdad? Pues ni siquiera sabemos que esto existe, que la inteligencia emocional existe, que hay una manera de trabajarla y ustedes les enseñan ahí para que, pues obviamente, fortalecerlos para que esto sea consciente, ¿verdad? Sea un trabajo personal consciente que en realidad haga que los haga cambiar de manera de, pues no sé, de vivir o de pensar. ¿Qué es? Es para su manera de vivir, y la manera en cómo ellos llevan esta vida. Ellos son seres mucho más emocionales que racionales, personas mucho más emocionales que racionales. Okay. Aquí lo que queremos hacer es hacerlos más racionales que emocionales. Entonces, manejamos varios temas, no nada más el de las emociones, pero el principal es emociones. ¿Sí? Emociones. Todos los adictos, su problema es emocional. ¿Sí? La adicción física es lo de menos. Por eso muchas veces ante una adicción se acompaña el psiquiatra con el psicólogo. El psiquiatra te permite mantenerte estable mediante medicamentos que supriman o potencialicen algunas sustancias en tu cerebro. Pero cuando pasa el medicamento, el problema sigue ahí. ¿Sí? Dentro de ti hay algo que está provocando un malestar. Y la psicología te va a permitir descubrir qué es lo que tienes mediante esta situación. Y el control emocional ya es como el último paso, no el menos importante, pero es una vez que empiezas a descubrir, ahora sí, qué sientes, qué te provoca, cómo actúas con esas emociones, cuáles son las repercusiones que tienes bajo esas emociones y en un último momento, cómo utilizar las emociones para tu beneficio. No, hombre, qué interesante, porque la verdad yo creo que cuando lamentablemente tenemos cerca en casa o un familiar, algún amigo que está en una situación de adicción o de alcoholismo, pensamos en las clínicas de rehabilitación o en los centros de rehabilitación y nunca nos ponemos a pensar en estos temas, en qué beneficio va a tener no simplemente, o todo lo que hay detrás, ¿verdad? Al trabajar con ellos en su inteligencia emocional para que en realidad tengan, como en Clínica ABC, una recuperación real, una recuperación auténtica. Por eso hay tantos casos de éxito que ustedes tienen. Nosotros hemos tenido aquí de invitadas a muchas personas que han logrado rehabilitarse y que tienen ya 1, 2, 3, 5 años de rehabilitación y que considero que bueno, el trabajo que ustedes realizan ahí es importante y que las personas que nos pueden estar escuchando pueden saber que se trabaja
todo esto de una manera integral. Sí, trabajamos de una manera en conjunto, porque atacamos todas las áreas que pudieran afectar a la persona. Trabajamos 12 pasos que son esenciales en cualquier tipo de recuperación. Sí. Trabajamos terapias grupales, ¿sí? La mía es terapia de emociones. Trabajamos también terapias individuales. Trabajamos terapia psicológica individual y terapia psicológica grupal. Le comentaba a Emerson, sí, que es imposible que una persona se recupere si la familia no lo apoya. ¿Sí? El problema muchas veces es nuclear. Toda la familia vive el mismo problema, pero se proyecta sobre uno solo. Nosotros le llamamos la oveja negra, a la que se le proyecta el problema de toda la familia. De toda la familia. De toda la familia. Entonces, requerimos trabajar todos los ámbitos para que la persona pueda irse con todas las herramientas para enfrentarse a la vida de allá afuera. ¿Sí? Adentro, al principio es muy difícil, como todo, pero posteriormente se vuelve hasta cómodo, porque no tiene los problemas de afuera, no tiene los mismos situaciones que te causan malestar, y a la hora de tener que salir las cosas ahí están. Sí, enfrentarlas porque ahí están, ahí igual, siguen, exactamente igual. Ahí siguen, pero lo que queremos nosotros es que vayas con mejores herramientas para que puedas enfrentar aquellas situaciones y que tu familia te apoye. Por eso también utilizamos mucho las terapias familiares. Es necesario que la familia se involucre en la recuperación, pero nosotros hacemos desde nuestra trinchera el mejor trabajo que podemos para que ellos salgan lo mejor posible, y siempre estamos ahí para ellos. Claro, porque sí, cambiar, que también la familia trabaje estos temas es muy importante, pero no siempre, si no se logra, pues bueno, con la familia, es decir, quiero decir que la persona en lo individual tenga las herramientas como para salir y enfrentarse y a lo mejor tomar mejores decisiones. No podemos de repente elegir a la familia que tenemos, pero sí podemos hacer un espacio o con la inteligencia emocional saber hasta dónde yo me involucro o hasta dónde soy capaz de gestionar todas estas emociones que estoy viviendo para mantenerme en mi sobriedad, en el caso de los pacientes que salen de la clínica de BC. Sí, bueno, quiero nada más antes de cerrar el tema, recomendaciones para ser nosotros personas emocionalmente inteligentes. Yo recomendaría, número 1, leer. Leer incrementa el lóbulo frontal, que es el que se encarga de tomar las decisiones, de una buena lógica. Entonces leer ayuda mucho a despertar esta conciencia. Tal vez en segundo lugar sería el reconocimiento de tus emociones. No las elimines, no creas que porque te estás sintiendo frustrado, frustrada por una situación simple, no le des importancia. Al contrario, dale la importancia necesaria, obsérvalas, dales un lugar en tu cuerpo y después de un tiempo sácalas con calma. Otra recomendación que te pudiera dar es la meditación. Hablabas hace rato de practicar la conciencia plena, ¿verdad? La conciencia plena, la meditación, sí. También a mí me gusta mucho hacer un recuento de mi día a día al final. ¿Sí? Le doy como una calma a mi mente al recordar todo lo que hice en el día, todo lo que hice en el trayecto, cuestionarme si está bien o está mal en el caso que me lo tengan que cuestionar, y así duermo súper a gusto. ¿Por qué? Porque las cosas de la mente ya en la noche digo, bueno, ya se quedaron aquí, todo está bien y punto, ¿sí? Entonces la meditación ya sea sobre la respiración o sobre el recordar un día puede servir mucho para el control de emociones. Y por ahí también busquen en el internet el círculo de las emociones para que incrementen su acervo emocional. Qué padre. Aparte, bueno, también ¿hay algún otro tipo de terapias que pueden servir además de las que acabas de mencionar, como el arte, la música? Así es, son excelentes terapias para
el mindfulness, por ejemplo, el arte, estás totalmente concentrado en tu trazo, en tus colores, ¿sí? Otras maneras de expresar las emociones pudiera ser mediante la sublimación, ¿sí? Yo me siento molesto, yo me siento frustrado, voy a hacer alguna actividad positiva y válida para poderla sacar. Puedo irme a correr, puedo irme a hacer ejercicio, ¿sí? Puedo ponerme a hacer aseo para poder sacar estas emociones de una mejor manera o de una manera positiva. No, pues muchas gracias a Alexis. La verdad, creo que pues detenernos en este tema fue muy importante. Aprendimos un poquito, pero creo que hay mucha información que vale la pena que todos nosotros, porque nadie estamos exentos. O sea, esto no es para unas personas y otras no. Todos estamos en la misma situación y todos podemos mejorar. Y creo que también pues no necesitamos siempre tropezarnos para poder detenernos a pensar en cómo, en aprender aprender a gestionar nuestras emociones. Creo que es muy importante en nuestra vida cotidiana. ¿Estás de acuerdo? Sí, es completamente esencial, tanto para tener un mejor trabajo, para desarrollarme mejor con mis compañeros, con mis amigos, con mis familiares. Actualmente la inteligencia emocional se valora más, por lo menos en los trabajos, que el coeficiente intelectual. Sí, en los trabajos requieres una persona que sepa tratar con los demás, sí, que pueda relacionarse con los demás y de generarte un buen ambiente de trabajo, a una persona que tenga muchos conocimientos, pero no se lleve bien con los demás, sí, te generará un ambiente menos productivo. Entonces, actualmente la inteligencia emocional es esencial para todo. Sí, no, hombre, muy importante. Y bueno, pues recordarles a quienes nos están escuchando que Alexis de León está en la clínica de rehabilitación BC, que están en Maclovio Herrera 110-A, y cualquier información que quienes nos escuchan quisieran tener en relación a la clínica, pueden marcar al 44 46 15 89. 44 44 46 15 89. Agradecemos mucho tu presencia, Alexis. Esperamos que nos acompañes con algún otro tema en el futuro, primero Dios. Y bueno, dinos en dónde te podemos encontrar, en redes sociales o cómo te podemos encontrar. Les paso mi número sí, para cualquier tipo de duda, cualquier tipo de contacto. Yo estoy a su servicio. Mi número es 44 43 21 54 39, y lo repito, 44 43 21 54 43 21 54 39. Muy bien. Estoy para servicio. Sí, pues muchísimas gracias, Alexis, muchas gracias por haber estado aquí. Te agradecemos de corazón y agradecemos también pues tu tiempo, que nos hayas venido a platicar de este tema tan interesante, y esperamos verte por aquí pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sí, por aquí Mariana Martínez Rocha se reporta como siempre. Aquí veo que en el chat está siempre muy presente, así que ella se reporta haciéndose presente el día de hoy. Gracias, Mariana, gracias, saludos. Oiga, antes de acabar, ¿cómo se lidia con la persona que no tiene inteligencia emocional? En una pareja, padre, en el trabajo, si tú estás súper elevado de conciencia y dices siento esto, pero tu pareja no, ni al caso, tu compañero tampoco, ¿cómo se lidia? Esa es mi duda. Ajá, muy bien. Pues sería no involucrarte, no engancharte a las ¿Con tu pareja o con tu jefe cómo no te enganchas? Es muy complicado, sí. ¿Los mandas a la fregada entonces? No, tampoco, pero sí entender que están viviendo una situación emocional que probablemente, o si lo puedes observar, qué es lo que está causando esa situación emocional. Tal vez que no lavaste los trastes y por eso está molesta contigo, ¿sí? Pero no por eso vas a reaccionar ante las emociones de los demás, sino racionalizar qué es lo que puedo hacer, qué es lo que le está haciendo a la otra persona, ¿sí? Pero tampoco podemos ignorar totalmente las emociones de las otras personas, ¿sí? Sino hacer un análisis más completo de qué puede haber detrás del comportamiento de esa persona. Tal vez ni siquiera tiene que ver conmigo, ¿sí? Tal vez ese comportamiento tiene que ver con un aspecto propio, pero termina repercutiendo aquí. El chiste es entender y saber separar que son sus emociones y no las mías. Y esto que dijiste de engancharte, bueno, pues lo puedes hacer a lo mejor con alguien de tu trabajo hasta cierto punto, alguien con quien convives, pero sí, como dice Emerson, cuando vives con una persona y a lo mejor tú estás en una frecuencia y la persona está en otra, porque eso puede ser mucho, pues a lo mejor ahí
tenemos que trabajar como familia, ¿verdad? Yo creo en todas estas, o como pareja, inclusive como en los centros de trabajo, trabajar mucho, gestionar tocar estos temas, porque nos hacen que tengamos un mejor ambiente de trabajo, que fluya más la productividad, que la gente vaya a trabajar con gusto. Y es difícil porque un ambiente de trabajo es súper importante para la productividad y para que la estabilidad de las personas, de los trabajadores, inclusive el apego con la empresa, ¿verdad? Sí, así es, sí. Los únicos momentos donde es válido reprimir las emociones es en momentos muy puntuales. Pongamos un ejemplo. En una entrevista de trabajo, la entrevistadora o el entrevistador te hace un comentario no muy agradable sobre tu vestimenta. Ahí sí es importante quedarse callado. O sea, aguantarse, así es. Pero solamente después se la regreso. Sí, muy puntuales, en ocasiones muy puntuales nada más. Sí, tienes razón, porque estás hablando de lo mismo, de gestionar esa emoción y decir, bueno, recordar qué estoy haciendo aquí, por qué estoy aquí, ¿verdad? Y bueno, y también todo lo que tú decías, o sea, cómo voy a tomar también ese comentario, ¿verdad? Si hace rato pusiste como ejemplo la crítica, cómo gestionar esta emoción de la crítica, y creo que pues siempre hay maneras más inteligentes de gestionarlas antes de caer en el peor escenario o en lo negativo en lugar del lado positivo, ¿verdad? Sí, ojalá que toda la gente haga un análisis propio, ¿verdad? Sí. Yo creo que llega un momento de conciencia en que sí decimos, híjole, hice mal esto, o reaccioné mal en lo otro, y se trata de conciencia, de ser bien honestos, de abrazar nuestra luz, nuestra oscuridad. Así es. Para poder mejorar, no cerrarnos, para poder crecer. Ay, no, estuvo muy interesante el tema, porque de verdad súper. le hace falta a mucha gente. A todos yo creo que todos estamos en proceso de mejora, ¿verdad? De todos, mejora. continuamente. Ojalá que les haya servido, que sea un despertar para Así trabajar es. en este tema. Y muchas gracias, Clau, muchas gracias. Gracias a ti, Muchas gracias a ustedes. Gracias, Alexis. Pues bueno, hasta el próximo sábado, 10 de la Primero mañana, Dios. a través de Factor 96.1 Energía Total. Ya saben, sábados de tanatología. Yo ya regreso. Bye.